El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos meticulosamente, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos de hombres. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen todos y entiendan, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace al hombre impuro. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Recibimos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, retomando el Evangelio de Marcos, tenemos este momento importante del camino de Jesús en medio del pueblo de Israel, que, habituado a la ley, ha recibido una serie de tradiciones humanas que en toda religiosidad es normal que existan. Muchas de ellas tienen razón de ser. Nosotros también, para comer, nos lavamos antes las manos y ahora mucho más. Ven ustedes que ciertas costumbres tenemos que renovarlas o cambiarlas o mejorarlas de acuerdo a las circunstancias, porque se necesitan realizar ese tipo de prácticas. Aquí Jesús no critica eso, está planteando más bien una cuestión más de fondo, el solo quedarse en las prácticas y practicarlas sin pensar en la razón de ser de esas prácticas, que es justamente el responder a las necesidades humanas y poder ayudar a quienes realmente necesitan una serie de atenciones que no se tienen en cuenta. En el libro del Deuteronomio se nos dice que Israel, gracias a la ley, estaba llamado a ser un pueblo sabio e inteligente.
Y ya desde antiguo entonces, la presencia de Dios en la historia del pueblo de Israel era justamente una cercanía para hacer más humano ese pueblo y para que esa humanidad se desarrollara con una sabiduría e inteligencia que le permite entender el sentido de las cosas. Por eso inteligente no es la persona que calcula, también, pero no es la inteligencia verdadera, profunda, la que es la raíz de todo. Si uno calcula y pondera, es porque además de la medición que puede hacer de algo, quiere algo más, quiere entender de qué se trata, qué sentido tiene lo que vivimos. Y la ley era una contribución a, respetando lo que la ley decía, suscitar la inteligencia de la persona. Y por eso en todo un periodo de la historia de Israel se escriben los libros de sabiduría, porque la ley que se había hecho para otras épocas, cambiando la época, había suscitado nuevos interrogantes. Eso sucede cuando los hebreos dejan de estar encerrados en sí mismos y ocurre eso que llamó la globalización de la época, que es el helenismo, la cultura griega, que entonces tuvieron que discernir y reflexionar sobre las cosas. De tal manera que la inteligencia no es una cuestión de saber mucho, no es una cuestión de, podríamos decir, calcular mucho, saber mucha matemática, mucha lógica, sino saber entrar en lo hondo de las situaciones y a partir de ahí intuir por dónde vamos, por dónde caminamos. Eso que la mayoría de las mujeres tienen y tuvo, mañana vamos a celebrar Santa Rosa de Lima, tuvo Santa Rosa también, intuición femenina, pálpito, corazonada. Por eso se le llama la religión del corazón, la que propone Jesús. Porque dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, está lejos de mí. Ya no tiene corazonada, ya no tiene intuición, se ha vuelto obtuso, razona, calcula para conseguir objetivos, ambiciones, todas esas cosas que nos ha dicho hoy día el texto, corrupciones, fornicaciones, ambiciones, envidias, celos, todas las locuras humanas que nos convierten no tanto en seres humanos, sino que nos animalizan. Y entonces calculamos solamente con el interés de la ambición y destruimos nuestra humanidad. El Papa esta mañana ha dicho en la Plaza de San Pedro que el mejor método para vencer el mal es examinarse uno mismo y reconocer su pecado, su parte de complicidad con el mal generalizado. Por ahí comienza. Y necesitamos todos entrar en ese proceso de reflexión, porque de lo contrario no crearemos un ambiente social adecuado, justo, que permita el poder vivir los valores que tanto deseamos, porque no brota de nosotros mismos. Para los hebreos y para Jesús, el corazón no es el centro solo de los sentimientos, es el centro, es la base de la cual salen las decisiones humanas. Aprender a decidir, haciendo un discernimiento, reflexionando, viendo qué significará esto. Sobre todo porque en la vida existen muchos problemas y es necesario en todos los aspectos de la vida siempre tener una lectura más allá de lo inmediato. Y el tema de la limpieza, por ejemplo, en este caso, y de las costumbres, es una cosa accesoria, secundaria respecto a lo principal. Y por eso la fe cristiana siempre trata de ayudarnos a todos, porque nosotros no tenemos la fe de un momento a otro. Viene como un don, pero tiene que crecer, tiene que madurar. Uno de los errores más grandes que cometemos en la fe cristiana y sobre todo en la propia Iglesia es proceder a realizar las cosas con apuro
y con una especie de norma sencilla. Estas son las reglas, tú las cumples y todo funciona. Con esa frase también que se dice, ¿no? La iglesia ya está hecha, no hay que cambiar nada, todo el mundo cumple su función y ya está. ¿Qué pasaría, no es cierto?, en una emergencia que ustedes tantos han tenido, los hermanos bomberos que hoy día han venido, veteranos, si ustedes no tienen intuición dentro de un incendio o de una situación catastrófica, ¿no es cierto? No es simplemente cuestión de cumplir reglas, es necesario intuir juntos qué está pasando, cómo entramos, cómo hacemos y resolver problemas llenos de imaginación, de consideración, de reflexión. En ese sentido, hermanos, nosotros les agradecemos haber venido hoy día, porque ese es el día de la religión de la corazonada, de la intuición profunda. En la Biblia dice, Dios no mira las apariencias, sino mira el corazón. Mira la disposición de nosotros a realizar aquello que es adecuado y justo y que está en nuestro ser. Dios nos creó para Él y por lo tanto Dios es un Dios sensible a los problemas de la gente. Y ustedes son ejemplo de eso durante todos estos años. Jesús entonces les llama a los escribas y fariseos y a quien sigue simplemente la norma y ya cumplí con Dios, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y me voy con zapatos y todo al cielo. Jesús les dice hipócritas. Es una palabra fea para nosotros, dura. La traducción de hipócritas es teatreros, porque el hipócrita, hipócrates, significa actor. Y eso es un hipócrita, una persona que de cara para afuera no tiene sus modales, sus cositas, da la impresión de, pero como dice la frase mexicana, no, ojos vemos, corazones no sabemos. Y por eso todos educarnos en una actitud de veracidad, de franqueza, con nosotros mismos y con los demás, reconstruye todo nuestro ser, y lo quiero decir también, nuestro ser nacional también. Hemos visto cómo para poder aparentar, ¿no?, tenemos a Zángaro, ¿no?, que fotocopia falsedades y aparecemos como muy sabios y no lo somos. Evidentemente eso tiene toda una historia. El Papa dijo hoy día, muchas personas no se reconocen a sí mismas porque siempre dicen el otro tiene la culpa, la sociedad tiene la culpa, ¿no? Qué sé yo, X, Y y Z sujetos o ideologías tienen la culpa. Es cierto, también puede ser posible, pero no es suficiente porque todos tenemos parte de culpa de lo que ocurre. Rosa de Lima supo asumir en una situación muy difícil que mañana podremos reflexionar, su capacidad de entender que ella tenía que dar una contribución. Y curiosamente es una santa que se reconoce en primer lugar pecadora, porque siente una deuda con nuestro país, con las personas que le hicieron posible la vida, no solamente su familia, sino también la gente sencilla con la que trataba. Por eso se hizo íntima amiga, ¿no?, de la India Mariana. Se hizo íntimo amigo de mucha gente en la ciudad y se dispuso justamente a decir, bueno, nosotros le debemos a mucha gente la vida porque trabajan para nosotros, nos dan los alimentos, etcétera. Y entonces nosotros tenemos que corresponder con cariño a su sufrimiento. Y por eso se identificó con los sufrimientos de la ciudad que vamos a poder explicar mañana. Hermanos y hermanas, estamos llamados a una religión del corazón. Es decir, una religión que no solamente siente, sino que aprende a decidir prudente y conscientemente, con sentido de justicia, para los demás. Imagínense, hermanos bomberos, veteranos, que fuéramos bomberos por ser teatreros, ¿no es cierto? Hacemos teatro de bomberil. Sería terrible, ¿no es cierto? Cuando uno es bombero, hace un camino de dejar entrar la misión que tiene, no simplemente la tarea, la función,
sino en la misión que tiene en su vida y se dispone a correr riesgos enormes y simple y llanamente por amor gratuito, por salvar vidas. Y hemos visto muchísimos de ustedes dejar su vida entregada en medio de tantas dificultades que han enfrentado. Y por eso les estamos agradecidos y les rendimos también homenaje a ustedes, porque es rendir homenaje al Señor, que está viviendo en ustedes, que Él también, viendo la situación dramática de su pueblo, tuvo sensibilidad, anunció el reino de Dios con esperanza, no quiso amenazar a nadie, supo decir la palabra adecuada de corrección y prefirió entregar su vida en la cruz y no vengarse de sus enemigos. Ese camino de la fe es lo que suscita una resurrección de las sociedades y de los pueblos, porque introduce un nuevo espíritu, un espíritu que ayuda a sacar nuestro egoísmo y a ver más lejos, a ver en lo profundo, a no fijarse en pequeñas cositas que son interesantes, pero no son suficientes y a veces también se vuelven tontas. Por eso hoy día demos gracias a Dios por ustedes y porque tengamos ejemplos vivos de que es posible algo nuevo cuando hay conversión del corazón y no se viven las apariencias. Bendiciones para todos y unámonos ahora rezando el credo de nuestra fe.